Buenas tardes. La Liga Nacional del Fútbol Americano celebraron su primer fin de semana de partidos inaugurales. Ayer 26 equipos en acción en 13 duelos, pero hoy la noticia del día no se trata de victorias o derrotas, pero de las imágenes que ofreció TMZ a través de su sitio, en que se ve el ex corredor de los Ravens de Baltimore, Ray Rice, golpeando a su entonces prometida dentro de un elevador. Este video es una versión de la cámara de vigilancia del ascensor. El incidente tuvo lugar el 15 de febrero en un casino en Atlantic City. Se nota la pareja en una acalorada discusión en su camino hacia el ascensor. En el interior del elevador es evidente quién golpea primero. Ella devuelve el golpe y luego cae noqueada por el puñetazo del jugador de los Ravens. Al llegar al piso de su destino, Rice la arrastra fuera del elevador y un empleado del hotel se acerca a revisar lo ocurrido. Intercambia las palabras con el jugador y espera a que Jané reaccione. Hace una semana, la NFL castigó a Rice por el incidente y le dio 2 partidos de suspensión. Hoy, luego de que el video de la agresión de la ahora exjugador de Baltimore saliera a la luz, el cuadro de los Ravens decidieron dar por terminado su contrato con el corredor y la NFL informó que lo han suspendido por mucho tiempo de la liga. Estaremos siguiendo esto con gran interés. Hoy posiblemente no va a regresar. Vamos a ver los resultados de los partidos inaugurales. Los Broncos y los Colts en un cardíaco juego de apertura de temporada. Peyton Manning lanzó 3 pases de touchdown. A la ala cerrada Julius Thomas en la primera mitad y aguantaron para derrotar a Indianapolis 31-24. En los otros duelos de la división en East Rutherford, Chris Ivory rompió un par de intentos de tacleo, mientras le dieron mucha presión al mariscal de campo novato Derek Carr en la victoria 19-14 sobre los Oakland Raiders. En Kansas City, los Chiefs no tuvieron suerte. El mariscal Jake Locker lanzó para 266 yardas, 2 touchdowns. Alex Smith fue interceptado en 3 ocasiones y los Tennessee Titans superaron 26-10. En Miami, Nashal Moreno corrió para 134 yardas y un touchdown y los Dolphins presionaron a Tom Brady en camino a su victoria 33-20 sobre los Patriotas. Y por último, los 49ers. Colin Kaepernick tiró 2 pases de anotación, uno inmediatamente después de la primera de las 3 intercepciones entregadas por Tony Romo. San Francisco, los 49ers abrieron la temporada con una victoria de 28-17 sobre los Dallas Cowboys. Esta noche tendremos mucho más del caso de Ray Rice. La razón que acabo de mencionar, eso de que posiblemente no va a regresar la liga, está